Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de El Jacob, donde aparece el maestro Alfredo Jalife y nos revela lo que le va a ir bien a México si entran a este nuevo sistema de regionalismo, ya que se viene una desglobalización y al parecer un primer conflicto mundial híbrido, y donde al parecer puede haber operativos de hacia México. Veamos de qué se trata y qué nos dice el maestro Alfredo Jalife. Y ahorita comentamos, ¿por qué no? Alfredo Jalife Rame es especialista en geopolítica. Está en cabina y esta mañana platico con él. López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Doctor Jalife, qué gusto recibirte de nueva cuenta en Telereportaje. Sabes que esta es tu casa. Sí, gracias, qué amable. Soy en la capital política del país, lo cual es un honor. Y me dio mucho gusto ver, veo transformada a Villahermosa, boyante, mucha vida, como que regresó a la vida, no es aquel Tabasco neoliberal, ¿no? Las 8 de la mañana, 15 minutos. Alfredo, vamos a platicar del conflicto entre Rusia y Ucrania. A un mes de que se detonara esta etapa, porque este conflicto lleva más tiempo. Sin embargo, hay un segmento de la población que se levantó un día y dijo: ¿qué está pasando con Rusia y Ucrania? ¿Podrías explicarnos desde el principio qué detona este conflicto? Mira, aquí podemos hacer 3 zooms. Ya ves, la moda del zoom histórico o de los hechos. Uno es el inmediato, lo que tú comentas, el 24, los que ese día encendieron la televisión y se enteraron de que existía Ucrania, ¿no? Ese es un zoom muy barato, muy chafa, para decir un término banal. Y el zoom interesante, yo diría, es el de hace 8 años, 2014. Ahí empiezan a haber problemas. Y el otro zoom... ¿Es el inicio? Perdón, en 2014. Bueno, es que hay muchos. De lo que lleva ahora, sí es el 14. Sí, porque también es... incluso, pues ya había apostado sus tropas Rusia en la frontera, tanto de Bielorrusia como ellos están unidos, como de Ucrania. Entonces, pero en realidad esto viene... otro zoom, aquí depende cómo lo muevas, tiene 30 años desde la caída de la Unión Soviética, en la que, pues tú sabes, Ucrania pertenecía a la Unión de Repúblicas Socialistas de la URSS, se disuelve, muchos, Brezhnev, por ejemplo, que era el secretario general del Partido Comunista, era ucraniano. Eso, Stalin mismo era de Georgia. Y hoy hay problemas con esas repúblicas. Bueno, entonces yo creo que para entender mejor lo que está sucediendo en Ucrania, que hay que reconocer lo siguiente: hay que remontarse al siglo IX de nuestra era, en la que ahí nace Rusia, en Kiev, se llama Kiev Rus, ahí nace toda la nación eslava. Mira, para mí es una guerra civil. Es una tragedia lo que está viviendo Ucrania. Obviamente es un pleito entre ellos muy fuerte, interno, atizado por la intervención foránea. Mira, voy por partes. Había ya un... Perdón, hablabas de 3 zooms y nos dijiste 2, falta uno. No, ya te dije el de los 30 años. Bueno, esto el de los 14 años y el de ahora, los que pusieron la televisión el 24 de febrero. Y ya tomaron partido, ya sabes, así es el mundo, ¿no? Pero no se va a decidir en las televisoras, aunque pesan en la opinión pública. En lo mediático hay toda una tendencia. No, hay guerra de propaganda y hay que reconocerlo. Rusia la perdió en Occidente, pero no la perdió en el resto del mundo, que es la mayoría.
Esa parte no te la dicen. No te dicen que en China, mira, yo como tengo un método, amigo me dice, Jalife le atinó. No es cierto, yo traigo método. Te vas y lo aplicas y te da resultados. Aunque tu corazoncito esté con las ucranianas, que son de las mujeres más bellas del mundo, o las rusas, que no se quedan atrás, porque es la misma raza. Entonces, el método dialéctico, pues es la tesis y la antítesis, y tú sacas tu conclusión. Uno puede hacer sus propios reportajes en el siglo XXI. Entonces, aquí el problema radicó en que había un régimen, un gobierno prorruso de Yanukovych en Kiev, y lo que hace el Departamento de Estado, nada menos que con Victoria Nuland, que es la secretaria de Estado, que es todo un equipo que hay que estudiar bien. Yo los he estudiado muy bien desde la guerra de Irak, imagínate, los conozco de memoria. Entonces, y ella lo confiesa, confiesa dos cosas en ese Zoom de hace 8 años. Y ahora confesó otra que tampoco hay que perder de vista, de que Estados Unidos tiene biolabs, laboratorios biológicos en Ucrania, 30, nada más. Bueno, vámonos al Zoom de hace 8 años, un poquito antes, y ella acepta que la CIA invirtió, escucha bien, invirtió $5,000 millones para desestabilizar a Ucrania e imponer un régimen pro Estados Unidos. Y cuando le preguntan, oye, ¿y Europa y esto? Lo comenta así, textual. Cualquiera. Uno lo que dice hoy lo pueden googlear de inmediato los que escuchan. Dice, fuck Europe. ¿Ah, sí? Te la dejo a ti para que traduzcas, yo no sé inglés. Bueno. Busquen en el diccionario, los que entendieron. Bueno, les digo cómo se escribe, F-U-C-K, fuck Europe. Bueno, dices, oye. Entonces, porque Europa no quería realmente ir tan lejos. Ahora, el problema nodal no es tanto de que tú derroques a un régimen e impongas otro pro-occidental, que han tenido varios. Por ejemplo, llegó Poroshenko, que es el que mete la cláusula en la Constitución de Ucrania para que ingrese Ucrania a la OTAN. Ese es el punto nodal. Y luego se derrocan, porque los ucranianos también son bravos, y ponen, lo digo respetuosamente, a un comediante literal. Ya sabes, le armaron su película en Hollywood y la gente jaló con la película y votan por Zelensky. Canta, la esposa es muy guapa, es ucraniana, sí, aunque no cante, es guapísima. Bueno, entonces ahí tienes a Zelensky, ahí está, que ahora es el héroe, él es el Sansón, ¿no? Del mundo occidental, que carece de héroes, por cierto. Bueno, entonces el problema nodal es ese. Para Rusia, el ingreso de la OTAN, de Ucrania a la OTAN, es una crisis existencial. ¿Por qué? Porque van a estar a 4 minutos los misiles de Estados Unidos de Moscú. Así de sencillo. Es lo que ha argumentado Putin, que vulnera su frontera y su seguridad. Sí, así es. Y él pide la seguridad europea, porque también habían acuerdos de una seguridad europea, que una seguridad de un país no puede ser a expensas de otro. Exactamente. Digo, la argumentación real, te lo digo así desde fuera del bosque, la argumentación de Putin era convincente, persuasiva, vamos a decirlo así. Ahora, el problema aquí radica en que también, yo me dedico a la geopolítica, yo he leído a Brzezinski desde siglos atrás. Entonces, el esquema de Brzezinski, que era el asesor de seguridad nacional de Carter, ¿no? Que es el que mete en trampa a la Unión Soviética en Afganistán. Y ahí es el inicio de esa década ¿te acuerdas cuando salen de Afganistán? Se cae el muro de Berlín en 1989, ahí se da mismo, y 2 años después pues se disuelve la Unión Soviética. Entonces, y hoy están pensando en lo mismo, el grupo de los demócratas, crear un empantanamiento en Ucrania tipo Afganistán. Lo dijo abiertamente Hillary Clinton, a grado tal que dijo, vamos a apoyar a Al-Qaeda y a los yihadistas. Bueno, está bien. Ese es el esquema del Partido Demócrata, que lo han adoptado
Anthony Blinken, el secretario de Estado, lo ha adoptado Victoria Nuland, que es muy brava, hay que reconocerlo, y lo ha adoptado Jake Sullivan, que es el asesor de seguridad de Biden. Ahora, aquí viene la parte nodal. Para Brzezinski, y eso lo sabe cualquiera que estudie geopolítica, se debe mucho a sus orígenes, porque Brzezinski era de origen polaco, Polonia, ¿sabes? Que también son eslavos. Fíjate, es la raza eslava la que se está peleando, nada más que son eslavos católicos, los de Polonia, que es también un país maravilloso. Todos son maravillosos. El problema es que si hay un conflicto que yo llamo de guerra civil. Entonces, comenta Brzezinski en su famoso libro, El tablero de ajedrez mundial, que es un clásico, escrito hace 20 y pico de años. Ahí lo tienes, dice, así textual: Rusia con Ucrania es un imperio. Rusia sin Ucrania es una potencia regional. Ahí tienes todo el esquema. A partir de ahí se deriva toda la política de Estados Unidos. Por eso es tan importante para Rusia claro. que Ucrania no ceda ante Estados Unidos y la OTAN y sus pretensiones. Así va. Entonces ahí tienes tú, esa es la postura de los demócratas, hay que verlo bien, que además tienen otra postura vis a vis de China. Ellos son más pro China para crear un G2 contra Rusia. Y tienes del otro lado Kissinger, que ya va a cumplir 100 años, que es más dúctil y lo pueden buscar cualquiera que googlee hoy. Eso es lo bueno hoy de la modernidad, ¿no? Que todo el mundo tiene, me está mintiendo, ¿no? Ya no te vuelven a oír o apagan. Bueno, lo pueden googlear. Kissinger, precisamente en la época de 2014, lo vio, en que lo mejor era para Ucrania la neutralidad. En ese momento se llamaba finlandización. En la época de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, Finlandia fue eso, es decir, era neutral. Y ahí te va más. El mejor geoestratega, poco conocido aún en los centros académicos, que yo le he seguido desde hace 40 años, se llama George Kennan, Kennan. Bueno, George Kennan es el que realmente derrumba la URSS, no es el empantanamiento de la URSS en Afganistán, eso es para las películas. A nivel conceptual de teoremas, de axiomas, George Kennan, cuando fue el embajador en la Unión Soviética, estudia bien la Unión Soviética y dice, la mejor manera es de contenerla. Y obviamente tuvo la razón histórica, lo que pasa, no le han dado el lugar que se merece, pero es el máximo geoestratega que ha tenido Estados Unidos. Y ahí te va la parte nodal. Cuando ve todos los movimientos que se están dando en la frontera de Rusia, porque Rusia ya estaba humillada, derrotada, en la época de tuvieron a dos ingenuotes, para no decir ingenuos, que eran Gorbachev y luego Yeltsin. Imagínate, se ponen de acuerdo en que no va a ir a la frontera la OTAN de Rusia, básicamente en los países de la vieja URSS. Pero ¿dónde está firmado? Todo fue verbal. Y ya lo empiezan a decir en testimonios. El anterior, el mismo James Baker, tejano, lo recordarás, secretario de Estado, etcétera, etcétera, pues se pusieron de acuerdo, pero ya nadie respetó esos acuerdos. Moraleja, oye, o graba o firma, te digo, no sé. Pero es elemental en estos acuerdos diplomáticos y más en una zona de conflicto y de tensión. Mucho. Entonces, Estados Unidos no respetó, ni la OTAN respetaron sus supuestos compromisos testimoniales. Yo no sé si hay algo escrito, pero por ejemplo Helmut Kohl, bueno, yo sigo mucho esa región, Helmut Kohl, que fue canciller alemán, magnífico además, puedan decir que es de derecha, izquierda, eso es intrascendente, y además católico, igual que etcétera. Entonces él lo comentó, que sí había un acuerdo para que no se expandiera la OTAN a Rusia, a la frontera de Rusia con Ucrania. Sí, pero no es nada más Ucrania. Ya ingresaron muchos países del anterior pacto de Varsovia a la OTAN. Si tú ves un mapa, haces el corte de caja, cuando se cae la URSS,
que es muy fácil ver, hay mapas ahí. Y luego ves el mapa de hoy, ves cómo se expandió. Es decir, ya la están acorralando a Rusia. Y obviamente, mira, te voy a contar algo que no vas a creer, de ese tamaño. En 2000, cuando entra Vladimir Putin al poder, ya ves, derrocan a Yeltsin, que fue un desastre. Cuando ingresa al poder, la idea de él era ingresar a la OTAN, porque así compartían la seguridad. Es decir, yo he viajado a Rusia, la conozco muy bien, San Petersburgo, Moscú, etc. El sueño de los rusos siempre fue ser prooccidentales. A mí me mata de risa hoy cuando ya lo están considerando en la OTAN como chinos. De no creerse. Dice, oye, ¿qué sé? Bueno, y no conocen San Petersburgo. El que conozca San Petersburgo es la ciudad más occidental que puede existir. Oye, la hizo Pedro el Grande, se basó en el diseño de Ámsterdam. Y luego tienes el ballet francés que inventan en Versalles, Luis XIV y compañía. Es el mejor del mundo y no es el ballet Bolshoi de Moscú. Es el ballet Mariinsky de San Petersburgo. Y luego tienes el museo que tiene la concentración de arte occidental, el mayor, en el Museo Hermitage. Bueno, y te dicen que los ves güeros, ya me entiendes, y te dicen que no son occidentales, y con todo respeto, ¿no? Y ahora sale que Japón es occidental. Bueno, ahí me platicas toda esa distorsión lingüística. 8:30 a.m. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? No, yo no entro en eso, ¿eh? ¿Te parece que vayamos a la pausa? Regresemos también a hablar de los argumentos de Putin, si esto puede desencadenar una tercera guerra mundial, que es lo que a muchos les preocupa. ¿Tiene razón Putin en su argumentación? ¿Quién es el bueno y quién es el malo, Alfredo Jalife? Mira, yo no pondría buenos y malos. No quiero caer en ese maniqueísmo, sobre todo alguien como tu servidor, que pertenece a un país pacifista. Yo formé parte de una organización que fue Premio Nobel de la Paz en 1985. Entonces, yo tengo otro abordaje. Es decir, yo no puedo decir, me cae bien. Aquí lo que tenemos que buscar es la conciliación. Y yo creo que una salida pertinente era, mira, incluso lo dije públicamente, era el cuarteto de Minsk. ¿Te acuerdas que se hizo? Ahí se reunieron precisamente con Poroshenko, anterior a Zelensky, que Zelensky lo iba a encarcelar. Digo, entre ellos no creas que se llevan muy bien adentro de Ucrania, que era el cuarteto, era el formato de Minsk. Estaba Rusia, Bielorrusia, Francia y Alemania. Error que hubo ahí, no estaba Estados Unidos. Y me vas a perdonar, ni la OTAN ni la Unión Europea existen sin Estados Unidos. Hay que decirlo abiertamente. ¿Así de plano? De ese tamaño. No existen. Así. Punto. Entonces, fue un error ahí. Entonces, ¿de qué trataba el acuerdo? Luego se hizo el formato Normandía, que era una derivación de los acuerdos de Minsk, en que se le diera su autonomía a una provincia muy importante que se llama Donbass, D-O-N-B-A-S, que tiene dos regiones, una Luhansk y otra Donetsk, que incluso tienen sus repúblicas populares. Bueno, ¿por qué esto? También es importante, si me das un minuto, señalarlo. Ucrania, aunque son la misma raza, provienen desde el siglo IX del Kiev Rus, que es la madre, es decir, es el ícono de la religión ortodoxa en ese momento. Está fracturada, desde el punto de vista religioso. ¿Por qué? La región oriental de Ucrania, es decir, del lado derecho del Dnieper, el río Dnieper que atraviesa Kiev y sale al Mar Negro, son rusófilos, quieren a Rusia. Rusófonos, hablan ruso, literal. Y esa es la región del Donbass. Por eso yo cuando le leo, ya perdió Putin la guerra, que es la propaganda occidental, oye, pues yo estoy viendo que está adquiriendo muchos territorios, sobre todo la región que le interesa del Donbass. ¿Es una invasión? Pues sí, digo, técnicamente a nivel ONU, sí. Sí, obviamente. Entonces,
Y entonces ahí tienes la parte oriental. La parte occidental, curiosamente, pues es más occidental, es católica, fíjate, es importante, es rusófoba, no quieren a Rusia, y hablan ucraniano más que ruso. Entonces ahí sí hay una balcanización de facto de Ucrania, en donde interfieren los países periféricos, sobre todo Polonia, que Polonia es un país católico, que tiene más o menos el mismo número de habitantes, aunque Polonia es la mitad de territorio de Ucrania. Ucrania es el segundo país más grande de Europa, no de la Unión Europea, de Europa, después de Francia. Es decir, además es una potencia agrícola de primer orden. Y hay plantas nucleares. Hay plantas, bueno, ahí estuvo Chernóbil. No es cualquier país. No, además, no, para nada. Además ahorita ya salió, entrenados el ejército, por eso es un ejército poderoso, por la OTAN y Estados Unidos y Gran Bretaña. Entonces, ahí tienes, de facto hay una fractura. Entonces, la mejor solución, mira, yo siempre lo he comentado, esta guerra nunca debió haber sucedido. Nunca, pero obviamente convenía a intereses y ahí se han derivado muchas cosas. Estos intereses tienen que ver con Biden, su popularidad. Sí, Biden anda hoy, ayer yo diario veo la popularidad de Biden, así como la de Andrés, digo, pues hay que seguirlos, ¿no? Biden anda en 58% de rechazo ciudadano. Boris Johnson tiene 70% de rechazo ciudadano. Muchos hablan que es el síndrome de Mónica Lewinsky. Tú sabes que Clinton se va a la guerra de Yugoslavia, fíjate nada más, así de fácil, se van a la guerra de Yugoslavia para evadir, se le llamaba, seguramente te acordarás, tú tuvo una película, Walk the Dog, es decir, la cola mueve al perro, para quitarse el escandalazo de Mónica Lewinsky. Son capaces de eso y más los gringos. Sí, obvio. Pero ahí te va. Ya que abordé lo de Andrés Manuel, ya que estoy en Tabasco, aprovecho la cuestión de popularidad. Hay un tracking poll, lo pueden seguir. El segundo hombre más popular del mundo es Andrés Manuel López Obrador, con 63%. Detrás de Narendra Modi, que de la India, que tiene 77% de aceptación. Yo creo que ahí Lorenzo Córdoba no cabría, ¿no? Para boicotearlo. Las 8 de la mañana, 38 minutos. Entonces, la impopularidad, vamos a decirlo así, de Biden. Son muchos factores, pero ahí te va algo más importante, Emanuel. Mira, Biden tiene que resolver algo en 6 meses. Me vas a decir por qué. Viene un tsunami del Partido Republicano en las elecciones intermedias de noviembre. Fíjate lo que son las cosas. Y la guerra le puede servir para frenar a los republicanos yo creo que y mejorar su popularidad. Sí, eso quizás lo pensaron sus estrategas, no lo sé. Vete a saber cómo piensan, ¿no? Pero lo que estamos viendo en la realidad es que lo que le está pegando a Biden, también dicho por encuestas estadounidenses, es la inflación. Y luego la cuestión migratoria, que obviamente esos son los 2 puntos que le han pegado, más allá que los escándalos de su hijo, de Hunter, ¿no? Con su laptop, ya sabes, todos los escándalos. A mí me cae bien Biden en lo particular. Yo no tengo ningún problema. A esos niveles no puedes decir me cae bien este o el otro, puede caerte muy mal y tener la razón. Así de fácil. Bueno, entonces, Biden también tiene en la mira con el Partido Demócrata las elecciones intermedias en noviembre, que obviamente van a afectar al mundo entero y sobre todo al Partido Demócrata. ¿Es el regreso de los republicanos? En la Cámara de Representantes, sí, y el Senado. Es tsunami. ¿Tanto así? Así. Bueno, yo te puedo citar datos duros de Hill, lo acaba de comentar en Estados Unidos. Ahora, ¿hay otras guerras en el mundo? 16. ¿Que no se comentan? No. Y solo existe la de Rusia contra Ucrania. Bueno, porque ahí se va a decidir el orden mundial. Mira, de una manera ya lo dijo Biden antier, nada más que lo dijo a su favor. Dice, vamos hacia un nuevo orden mundial, pero del mundo libre. Bueno, está bien, vamos a aceptar su término. Yo me quedo sin lo del mundo libre. Yo no sé qué tan libre sea la OTAN y la Unión Europea. ¿Y cómo dejas de fuera a China, a India, a Rusia misma, a África, al mundo árabe?
al mundo islámico. Oye, si tú te olvidas de la votación de la Asamblea General, que son vaciladas ya la ONU está caduca. Y yo siempre antes comentaba, si no existiera la ONU habría que inventarla. Ahorita hay que inventar otra cosa diferente a la ONU. Se agotó. No da, dime qué resultados da. Tienes el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes, todos tienen armas nucleares y tienen derecho a veto. ¿Cómo juegas? No hay nada que hacer. Entonces te vas a una Asamblea General, ve Cuba, lleva no sé cuántos años con votos favorables, ¿y de qué le sirven? De hecho, Rusia rechaza el llamado a la paz de la ONU. Durante la primera jornada de debate en la Asamblea General, Rusia rechazó el proyecto de resolución que busca solventar el conflicto armado en Ucrania. Su representante afirmó que la iniciativa obedece a intereses de Estados Unidos y es de carácter político, pues califica como invasión la operación militar que dijo busca poner fin a la guerra de 8 años que inició Kiev contra la población civil en Donbass y que ha acabado con la vida de 10,000 personas. Una guerra 14,000, yo creo que se equivocó. Que los colegas occidentales han pasado por alto, sí, y le echan la culpa a Rusia. Eso es lo que el representante ruso expuso en la ONU, debate en la Asamblea General. Pero la Asamblea General, no el Consejo de Seguridad, que tú sabes si es, como dice en inglés, es binding, no es vinculante. El de la Asamblea General no tiene no es vinculante. 16 guerras en el mundo. ¿No son importantes? Bueno, lo son, pero a nivel periférico no determinan el nuevo orden mundial. Mira, yo traigo una tesis que parece ser se está asentando, que, mira, hay muchas guerras en Ucrania. No es nada más la cuestión militar. Ya ves, ahorita vimos guerra desinformativa, mucho fake news, guerra de propaganda, guerra religiosa, guerra lingüística. Estamos hablando de 2 idiomas. Y la guerra financiera, guerra económica. Todo se condensó. Guerra biológica, guerra radiológica, pues no acabaría de citarte. Muchas guerras en uno. ¿Por qué? Porque el caduco orden mundial ya no existe. Es el fin de la globalización lo que nos estás diciendo. Total. Bueno, yo lo escribí, te lo digo con humildad y rigor, fue el primero en el mundo, lo puedo decir categóricamente, sino que alguien me desmienta, en 2006, en un libro que se llama Hacia la desglobalización. Es decir, el mundo, ya teníamos los datos, las tendencias, ahí estaban. Lo que hace Ucrania es agudizar las tendencias. ¿Por qué es el fin de la globalización? Bueno, aparte que lo dijo un servidor, claro, yo soy de un país de quinto mundo, emplumado, no te hacen caso. Ahora sí me hacen caso, porque ya escribo en Sputnik y me entrevistan los chinos. Pero en 2006, pues yo era un huérfano de la geopolítica. Así, silvestre totalmente. Hoy ya no. Hoy lo digo respetuosamente y con humildad de rigor, hoy ya me hacen caso a nivel internacional, quieran o no. Pues ya ves, ahorita me han apodado que soy el máximo geopolítico de Latinoamérica. Son cosas ditirámicas, ¿sabes? Yo te lo comentaba el otro día. Lo que es que nadie hace geopolítica. No es que yo sea bueno, es que no hay. Yo no sé si soy malo o bueno. No hay, nadie la hace. Entonces se meten a opinar sociólogos de geopolítica que no saben ni qué es la geopolítica. No conocen quién fue Mackinder, de ahí proviene todo el esquema anglosajón del que deriva Brzezinski. Es decir, fíjate, tenemos que ir a 1904 con exactitud. Cuando Mackinder, te recuerdo una cosa, yo doy clases de geopolítica en posgrado de la UNAM. Es decir, yo no soy ahí un silvestre que nació ayer para hablar de geopolítica. Es decir, ahí estudiamos a fondo todos los teoremas. Estudiamos igual la geopolítica de Rusia, de Alexander Dugin, que es el ideólogo de ruso máximo. Entonces, Mackinder, ¿qué decía? Fíjate que eso es importante. Tenía 2 esquemas básicos. Uno, mira, que el corazón del mundo estaba en Eurasia, específicamente en la región de Rusia, de Siberia, frontera con China. Ahí están todas las materias primas. La mayor concentración de materias primas del mundo está en esa región. Ese es el primer esquema. Entonces decía, quien domina el corazón eurasiático, domina el mundo. 1904, es decir, por eso te digo yo, depende qué suma agarras, ¿no?
Pues, oye, si agarras el de 24 de febrero, y para qué te digo, qué televisora, ¿no? En México, pues ya, es otra visión. Pero regreso, falta el otro esquema. Y ahí nace la OTAN, con el esquema de Sir Halford Mackinder, que era un geógrafo británico. Lo que tiene que hacer Occidente, obviamente el Imperio Británico en ese momento, estamos en 1904, antes de la Primera y Segunda Guerras Mundiales, es impedir la alianza entre Alemania y Rusia. Corolarios de hoy, corolarios. Esa parte ya la ganó Estados Unidos, ya la impidieron. Sí. Hay que reconocerlo. Mira, yo soy deductivo, yo no ando ahí, me cae bien, me cae mal, me puede caer quien sea, eso es irrelevante. Entonces, esa parte ya la ganaron, porque Alemania jaló, y yo hasta me asombré, cómo jaló con Estados Unidos. Ahora, China no jaló, y eso no la pudieron persuadir, porque China, y lo dijo abiertamente el mandarín Xi Jinping, dijo, tenemos una alianza, quote, ¿no? Como dicen en inglés, sin límites, ¿escuchaste bien el término? Sin límites con Rusia, porque ambas son complementarias, y obviamente el paraguas nuclear se lo da Rusia a China. ¿Por qué Rusia, y es lo que algunos nos explican, después de que han impuesto sanciones severas, que lo están tratando de estrangular, que lo están excluyendo de todo, no cierra a Europa la llave del gas, el paso del gas? Sí. Vamos a la pausa, regresamos y ¿se va a desencadenar la Tercera Guerra Mundial? ¿Qué pronostica Alfredo Jalife? En los últimos días, medios británicos informaron la presencia de un gigante avión de los Estados Unidos sobrevolando territorio inglés. De acuerdo al sitio de Mirror, se trata del Boeing 747-E4B, también conocido como Night Watch, visión nocturna, el avión del fin del mundo o el Pentágono volador. La aeronave fue construida durante la Guerra Fría y se rumoraba que su misión era la de albergar al personal militar de alto rango, al secretario de Defensa y al propio presidente norteamericano. Según la información recopilada, hoy forma parte del convoy que transportó a Joe Biden a Europa en el marco de varias cumbres por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tal? Vuela en el avión para el fin del mundo. Bueno, son avisos. Mira, Rusia inclusive a los pocos días del conflicto, vamos a llamarle más, para mí es guerra civil, ya te lo dije, ¿no? Pues puso en alerta a sus fuerzas nucleares. Recuerda que Rusia es la que más ojivas nucleares tiene en el mundo. Se dice fácil. Más ya usó 2 o 3 misiles hipersónicos que tiene una velocidad de 5 veces el sonido. Si Putin se enfrenta a todo lo que está viviendo, ¿es porque sabe que puede o porque está loco, como algunos dicen? No, mira, esos niveles no te dejarían, ¿no? Como Luis de Baviera, ¿no? Que lo quitaron por su locura. En México hemos tenido muchos presidentes locos y no ha sido fácil quitarlos. Entonces, yo hay que tratarlo más a nivel específico de estrategia. Ya estás ahorita a un nivel de estrategia. Es decir, Rusia no puede perder la guerra en Ucrania, así de fácil. Imagínate cómo regresa. Se acabó. La acaban. Y hoy acabas con Rusia y mañana se siguen con China, ¿eh? China lo sabe muy bien. Tampoco son tontos. Mira, aquí a mi juicio, lo relevante, ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Yo no sé qué están esperando. ¿Sí? ¿Quién lo va a dictaminar? ¿El INE? ¿Quién? Ya estamos. Oye, velo. Está toda Europa está detrás de, bueno, toda Europa no, la Unión Europea, la OTAN, los miembros de la OTAN, Canadá, Canadá y Estados Unidos son aliados de México en un tratado que se llama TEMEC, México, pero también tú sabes que México tiene la cobertura geopolítica y militar del Comando Norte, a veces nos olvida, porque la gente no lo sabe, etcétera. Entonces, México de facto es un aliado de Estados Unidos. Aunque el presidente se ha mantenido neutral, al margen. Bueno, no así la Cancillería, ¿no? La Cancillería de plano ha estado contra Rusia. Decantado con Estados Unidos y la OTAN. Sí, pero... ¿Se equivocan
No lo sé. ¿Por Mira, esa posición? ¿Cómo no lo vas a saber? No, te lo voy a contestar así. Depende quién gane y quién pierda. Pues sí. ¿Por qué Rusia no cierra la llave del gas a Europa? Y además en estos momentos del clima que están viviendo allá, temperaturas Mira, muy hay varias consideraciones. Bueno, primero que nada, Alemania ya canceló el Nord Stream 2, que era el que ve otra vez Ucrania de por medio. Pasaban los gasoductos por Ucrania e iban a Europa. Rusia le provee gas y petróleo a Europa, de gas 45 o 50%, eso es fácil, ¿no? Yo lo digo cualitativamente más que cuantitativamente, y de petróleo alrededor del 40%. Y Alemania es muy dependiente, entonces los agarran, voy a decirlo en términos de béisbol olmeca, los agarran fuera de base. ¿Por qué? Porque la transición a la energía verde, que no la supieron hacer, y ahí viene el alza del petróleo y del gas, que te digo una cosa, mi amigo Humberto Mayans me lo dijo desde junio del año pasado, el petróleo se va a más de $100. Yo hasta me asombró cuando me lo dijo. Yo creo que algo le sopló Putin, ¿no? Está por arriba de los 116. Ahorita, bueno, ayer llegó a 117, pero sí, eso se suma, ya venía la tendencia. La inflación en Estados Unidos ya venía. ¿Por qué? Porque hay una crisis del supply chain, de la cadena de suministro. Una grave crisis en el mundo. Y ahora se va a acentuar. Por eso ayer el mismo Larry Fink, que es el de BlackRock, pues es el mayor banco de inversiones del mundo de activos, maneja 10 millones de dólares. Estamos hablando casi 10 veces el Producto Interno Bruto de México. 10 veces, 10 millones, comenta eso, fin de la globalización, y lo dice en el Financial Times. Tú sabes, yo leo a la prensa de los dos lados, sino como yo no tengo secretos de Estado. Fin de la globalización, entonces es un hecho. Sí, ya se acabó. Ya venía, ¿Y qué va a pasar? Viene ahora regionalismos, yo veo regionalismos. El mismo Fink dice, a México le va a ir bien. No se ha equivocado AMLO con este planteamiento. Aquí hemos platicado en otras ocasiones de la postura del presidente y lo que él veía como un bloque, el bloque de esta parte del mundo y el liderazgo que se quiere hacer. Bueno, además no tiene salida, ¿no? Quien llega a la presidencia en México, ¿cómo le haces? De los 6 primeros ingresos de México, 5 dependen de Estados Unidos. Luego tenemos, no se sabe realmente, porque en una estadística fiable, hay un tabasqueño ilustre, que hoy es secretario de Gobernación, debería contribuir a esos datos. ¿Cuántos mexicanos hay en Estados Unidos? Mira, la oficina del censo habla de 40 millones. El ex embajador Landau en México sacó un tuit, y no te puedo decir más, nada más me quedo en el tuit, donde dice que los mexicanos son 60 millones. Mientras que la oficina del censo pone 60 millones los latinos o hispanics, que yo detesto el término hispanics. ¿Por qué no dicen mexicanos? Somos la mayoría de los latinos y de los hispanics, como ellos les llaman. Ya los mexicanos son más que los afroestadounidenses, lo digo respetuosamente. Y otra cosa, los mexicanos de Estados Unidos, por el efecto millennial y centennial, en 10 a 20 años van a ser la primera minoría étnica de Estados Unidos. Es decir, las tendencias favorecen a México. Vuelvo al tema porque no me queda claro por qué Rusia no revienta la liga y le cierra la llave del gas a Europa. Primero no quiere romper del todo. Alemania es el juego. Acuérdate. Pero le están dando con todo a Rusia. Sí. Todas las sanciones. Sí, excluido del mundo. Sí, eso es real. En todos los ámbitos, deportivos, académicos, culturales, de espectáculos. Bueno, hasta a los gatos, ya ves que prohibieron a los gatos rusos, ¿no? En la Asociación de Felinos, ya prohibieron a Tchaikovsky. Pero entonces... Bueno, te lo digo, mira, primero que nada es tratar de que no se rompa todo con Alemania. Eso viene desde Mackinder, que Mackinder cuando dice que no se unan Alemania y Rusia, estoy en 1904, 1904. Ahí nace la OTAN, el concepto de la OTAN nace ahí. Entonces, esa es una hipótesis. La segunda es, Rusia necesita ingresos.
Oye, si te tienen boicoteado y las sanciones son selectivas, menos en el gas y petróleo ruso, qué cómodos, todo ¿no? lo demás sí, todo menos lo demás en el sí, gas menos gas y ruso, no. Bueno, qué cómodos, ¿no? No, pues se mueren de frío y entrarían en recesión mañana los alemanes. Ya olvídate de Europa, te hablo de los alemanes per se. Y eso lo saben en Francia, lo saben en Italia. Digo, tampoco son retrasados mentales, ¿no? ¿Hay una Esa es la razón. Jalife? No, es real. Fíjate, a mí lo que sí me asombró es la agudización de la ruptura de Alemania con Rusia. Esa es la que hay que seguir. Pero ahí te va. El 10 de abril hay elecciones en Francia. Cuidado. Pero va arriba Macron. Es relativo. ¿Por qué? Si se une la oposición, fíjate, y te vas a ir de espaldas, ya no uso derecha e izquierda, porque tanto Marine Le Pen es rusófila como Mélenchon, que es de izquierda, es que ellos términos de izquierda-derecha ya no los uso, están caducos. Pues sí, hoy estás globalistas contra nacionalistas o soberanistas. Ya quedó atrás esos términos del siglo XVII y XVIII, ya no son vigentes, no te explican el mundo. Por ejemplo, con esto de la globalización y regionalismo, a ver, háblame de izquierda-derecha. Si perteneces a un bloque, si perteneces a una región, platícame. Eso es aldeano, ya. Hay que dejar atrás esos términos. Hay que estar en el siglo XXI, que el siglo XXI es globalistas que vienen a la baja, eso sí, y los nacionalistas, soberanistas que van al alza, nos guste o no. Las 9:00 con 2 minutos. Decías tú que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial. Sí, bueno, no es así declarada, o lo tiene que decretar Televisa, digo, tampoco, o Broso, o Loretito. ¿Se puede complicar? Sí. Esa sería la Sí. pregunta. La Sí. respuesta es sí. Sí. Estamos en un umbral peligroso porque se asfixian ¿Bombas demasiado. nucleares? Sí. Mira, a ver, te va. Estados Unidos ya usó 2 bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki. Las usó Truman. Es el único país que ha empleado 2 bombas nucleares. Cualquiera puede usar las bombas nucleares. Y ahora, si tú ves bien las posturas nucleares, tanto de Rusia como de Estados Unidos, Estados Unidos tiene lo que se llama el First Strike y la teoría del MAD, ¿qué quiere decir? Mutual Assured Destruction, la destrucción asegurada mutua. Hacen que están locos y te mandan un bombazo. First Strike, ellos son los que van a dar el primer golpe y a ver qué sigue. Y Rusia ya cambió su teoría del uso de las armas nucleares, que no la tenía cuando se disuelve la Unión Soviética, que muchos comentan que si lo hubiera tenido, no se hubiera disuelto de esa manera la Unión Soviética. Entonces ya la cambiaron, es la nueva postura, no sé, de hace 2-3 años, en la que por una amenaza existencial son capaces de lanzar bombas nucleares. Entonces ahí lo está. Teóricamente lo tienes en el umbral de lo que... Pero mira, esto sí es ¿por qué digo que es una tercera guerra mundial de facto? Más que nada, yo así la denominé, es una guerra híbrida, la primera guerra híbrida mundial. ¿Por qué? Porque se da con todos los componentes propagandísticos. No es solo la bomba. No es nada más la bomba, ni militar, es financiera, es económica, es mediática, todo. ¿Cuánto puede durar? Bueno, para mí, Estados Unidos, Biden, él estaría feliz con que durase más para empantanar a Rusia. Y no lo digo así gratuitamente, hay esquemas al respecto, y ahí tumbar a Putin y tener un régimen más flexible con ellos, ¿no? ¿Puede aguantar Putin? Sí, yo lo veo que sí. Aquel día, viste, llenó un estadio en Moscú. Obviamente es la prensa occidental, pues ya está muerto, ¿no? ¿El rublo se aprecia? Ayer se apreció el rublo, fue interesante. Ese mensaje, ¿cómo entenderlo? Bueno, porque dijo Rusia que de ahora en adelante la lista de países enemistosos, les van a cobrar ya no en dólares sino en rublos. Pues les tienes que pagar en rublos, es decir, estás revaluando al rublo de facto. Las 9:00 China no es inamistoso, ni India. Hay que tener cuidado con esos esquemas. Lo que yo llamo el nuevo orden petrolero mundial, que también está ahí. Estados Unidos está preocupado por la significativa presencia de personal de inteligencia ruso en México y el riesgo que ello conlleva para la seguridad estadounidense. Así lo señaló
este jueves el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Glenn Van Herk, quien advirtió que es en suelo mexicano donde Rusia tiene más espías desplegados en el mundo. Oye, ¿por qué hasta ahora sale? Es una declaración. ¿Será esto real? Mira, ¿quieres mi muy humilde opinión? Sí, no claro. lo sé, obvio, yo no sé cuántos espías hay en... Ahora, mira, es muy peligroso, te voy a decir por qué. Porque ya, por ejemplo, el hijo de Krause Kleinbort, el antimexicano Krause Kleinbort, veo que acabas de tener en tu cabina otro antimexicano, a Gutmann. ¿Sí? Que acaba... Castañeda. No, para mí es Gutmann, él es más Gutmann que Castañeda, obviamente, ¿no? Que la trajeron ahí las mulas de Troya locales, ¿no? Que odia a México, ya es persona non grata en Oaxaca, ¿sí sabías, no? Bueno, es que todo ese grupo odia al sur, odia a Oaxaca, odia a Tabasco, no quieren que prospere el sur. Ve el Bronco, todo lo que dijo. Yo creo que ya se lo olvidó ahorita en la cárcel, ¿no? El mismo, el niñito TikTok, el gobernador TikTok, ¿cómo se llama? Ni sé su nombre. ¿El de Nuevo León? El de Nuevo León. Igual no quiere los mismos textos gratuitos para Nuevo León que los que tiene Chiapas. Ve toda la discriminación. El Cuadri, todo lo que ha insultado al sur. El mismo Lorenzo Córdoba. Te hago una lista de los mexicanófobos. No acabaría. Insultó a los indígenas de México. ¿Son progringos? Son gatos de los gringos ni los aceptan, hombre, por favor, los usan. Entonces, dice el hijo de Krause, Krausito, que es oligofrénico, hay que lo busque en el diccionario, y si no es oligofrénico es borderline. Acuérdate que yo estudié psiquiatría, y lo puedo demostrar, no creas que si se deja hacer un examen público psiquiátrico, ¿no? Que no sería malo, con algunos conductores. Bueno, entonces él comenta esto, que hay que tener una lista de todos los que colaboran en Russia Today y en Sputnik en México. Pues esa era dirigida a mí. Yo soy colaborador de Sputnik, pero yo también colaboré 20 años en CNN. ¿Pero es qué? ¿Cuál me van a aceptar más? ¿En la que tengo 2 años colaborando o en la que estuve 20 años? Pero ya están en ese neomacartismo, cuidado, Vamos a escuchar lo que el presidente López Obrador refiere sobre esto que se ha señalado, que México es el país con más espías rusos en el mundo. Vamos hasta Morelos, donde se lleva a cabo la mañanera. Es una declaración, nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero, que México es un país libre, independiente, soberano, que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. Ahí está, lo que dice el presidente. Bueno, mira, esto viene también, su extraordinaria declaración. Yo me sumo al presidente. Pero hay bemoles, ¿no? Porque México lo entregaron los neoliberales. Entonces, tampoco es tan fácil salirse de un día al otro. Y tenemos que tener excelentes relaciones con Estados Unidos. Estamos hablando de 40, 60 millones de mexicanos. 5 de los 6 principales ingresos del Producto Interno Bruto del país provienen de Estados Unidos, quieras o no, etcétera. Entonces, mira, pero esto viene también en colación con la declaración de Ken Salazar, el embajador, donde dice que no va a aceptar,
Fíjate, él es el que no va a aceptar una unión o un acercamiento de Rusia con Estados Unidos. Vamos a escuchar cómo lo dijo. Aquí está Ken Salazar. Traigo aquí la bandera, México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Miren, ahora mismo yo hablando aquí, el presidente Biden allá en Europa, hablando con los que se fueron por el sufrimiento de las guerras mundiales en Polonia, Ucrania, esos lugares que ahora Ucrania peleando por la libertad. ¿Cómo ves? Que México y Rusia nunca pueden estar unidos, dice el embajador. Bueno, de ya es un veto de facto, ¿eh? Eso ya hay que... Está dando una instrucción. Total. A ver, no se equivoquen. Y es que, un veto. Pese a que la embajada de Ucrania en México solicitó al gobierno de López Obrador y al Poder Legislativo se apliquen sanciones y se rompan relaciones internacionales con Rusia, diputados federales mexicanos instalaron un grupo de amistad con la Federación Rusa. Llamó la atención que en estos momentos se hubiese esto hecho y fue un evento promovido por el PT, aliado de Morena. Mira, es un flagrante intervencionismo que un embajador, se rompieron todas las reglas diplomáticas, públicamente diga que no pueden unirse Rusia y México. Para empezar, no hay unión, yo no la veo esta unión, eso es para empezar. Y segundo, que eso también no hay que dejarlo de lado, yo lo veo como una... incluso he manejado el término la ucranización de México. Fíjate, qué término. Es decir, ya lo están ucranizando a México. A ver, Ucrania, ¿qué es para Rusia? Frontera, 2,000 kilómetros. México, ¿qué es para Estados Unidos? Ponte a ver cosas, ¿no? Y ya Putin en varias ocasiones ha recordado no sé cómo le quieras llamar, oye, ahorita ya me conflictué. Invasión de Estados Unidos a México. Oye, hay 13 invasiones. Que vayan al museo de las invasiones, ahí está en Churubusco, México, y que vean cuántas veces nos han invadido. No sé cómo le quieran llamar ahora, ¿no? Porque ya con eso que... ¿Hay un riesgo de que eso ocurra? ¿De que ya pasó la invasión? Bueno, que pueda... ¿Otra? Sí. A ver, ¿otra? Pues ya lo dijo el mismo, bueno, del Partido Republicano lo dijeron tanto Trump como William Barr. Antier lo dijo William Barr. Es decir, operativos tipo Afganistán, Pakistán. Que no hay las garantías, que no tiene el control el Estado mexicano. Que no vendan armas, para empezar, que no les vendan las armas. Oye, rápido y furioso fue Clinton, su vicepresidente se llamaba Biden. Tío, ¿de qué estamos hablando? Está bien que el manejo propagandístico, pero a lo que voy, ¿cómo puede tomar partido en México? Es decir, ya está la guerra verbal en México. Digo, no nos hagamos ilusiones. Cuando sale un embajador en un comité de la Cámara de Diputados y adoptan la postura del PAN que recibe a la embajadora de Ucrania, eso es gravísimo. Y la embajadora de Ucrania que ofende a un periodista que le dice que ya deje de vender tamales, ¿viste esa declaración, no? Digo, ¿qué les pasa? Hay que poner orden ahí. Es decir, nosotros no podemos intervenir en los asuntos internos de Estados Unidos, pero ellos flagrantemente lo están haciendo. Ahora, lo hacen más allá en el Senado. A mí no me preocupa Ken Salazar. ¿Por qué? Porque son embajadorcitos. Digo, por favor, ellos reciben instrucciones y operan como tal. No, a mí me preocupa la del Comando Norte. Es decir, ya estás hablando de algo muy fuerte, porque México tiene la cobertura del paraguas del Comando Norte. Ahora, ¿del Comando Norte de dónde viene? Del NORAD, del viejo NORAD de la Guerra Fría, que era la que le daba la cobertura a Canadá y Estados Unidos nuclear, sobre todo en la zona del Ártico, contra cualquier eventual ataque nuclear de la URSS en ese momento. De ahí viene el NORAD, y el NORAD se pasa a Comando Norte. Ahora Estados Unidos maneja muchos comandos en el mundo. Tiene su comando africano, su comando europeo. Ahora también hay el Comando Sur. El Comando Sur nos llega a la costa del Caribe, que no se nos olvide, etcétera. Porque para Estados Unidos lo que es el Caribe, lo que es el Golfo de México, es lo que se conoce técnicamente como el soft belly, que es el bajo vientre de Estados Unidos. Es muy estratégico. Las 9 de la mañana, 15 minutos, vamos a la pausa, regresamos a recta final de esta plática con Alfredo Jalife en toda esta circunstancia, en esta
tercera guerra mundial que dices, ya estamos de facto. Sí, pero no la puedo llamar así como la primera y la segunda. Yo le llamo guerra híbrida. ¿Cómo le va a ir a México? ¿Lo agarra bien parado en este contexto de la tercera guerra mundial híbrida, como lo dices, como la denominas, en el que está México? ¿Cómo le va a ir? ¿Cuál sería el pronóstico, Alfredo Jalife? Bueno, mira, a nivel militar, pues nosotros no participamos, ¿no? Así de fácil, pero somos aliados en dos rubros con Estados Unidos, nos guste o no. Uno es el que ya comenté del Comando Norte y el otro en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Ahora, ahí ya estás viendo que pertenecemos a ese bloque, que hay que darle también su dimensión, con la guerra alimentaria, que eso no se está manejando. Ahorita lo que está sucediendo en el conflicto de Ucrania, estás hablando del 30% que se produce entre Rusia y Ucrania a nivel mundial. 30%, vienen hambrunas. Lo digo, no quiero ser catastrofista, pero el mismo presidente Macron lo anda diciendo, que tiene elecciones y cuidado, yo no lo doy por vencedor todavía, faltaría ahí. Bueno, entonces, a mi juicio, ¿qué es lo que está pasando? Para darle un resumen, así rápido. El nuevo muro de Berlín se llama el muro de Kiev. 2. Tenemos dos bloques regionales, mundiales, una bipolaridad regional, fíjate a lo que voy. Tienes por un lado Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea, y sus satélites, que los tienen. En Centroamérica, no quiero nombrar ahí a los satélites. Y del otro lado tienes el eje euroasiático de Rusia, China y aliados de circunstancia o reales. Por ejemplo, tienes un país del tamaño de la India, de 1.300 millones de habitantes, que no jaló con Estados Unidos. El mundo árabe de más de 400 millones de habitantes no jaló con Estados Unidos. El rey de Arabia Saudita, que tenía un acuerdo petrolero de 75 años con el presidente Roosevelt, no le tomó la llamada al presidente Biden. El de los Emiratos, búscalo, ahí está en Google. Es de no creer, no le tomó la llamada. Eso, tú sabes que es no contestarle cuando dependen hasta militarmente de ellos. ¿Y qué dice China? Pues yo ya no acepto dólares. Cuidado, puede venir una desdolarización del mundo. No acepto dólares y ahora voy a aceptar nada más yuanes con los reales, que es el real de Arabia Saudita. China, India y Rusia lo mismo. Ya se van a hacer ventas petroleras, ya no con el dólar, se lo van a saltar. ¿Con qué lo van a hacer? Lo van a hacer con la rupia de la India y el rublo de Rusia. ¿Dónde está el dólar? Todo eso hay que verlo. Es decir, por eso es una guerra de facto mundial, pero híbrida. No es militar como la vimos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Ven al peso mexicano sobrevaluado, que viene una depreciación, advierten especialistas? Mira, aquí yo veo que el peso depende mucho de Estados Unidos, con todo mi respeto. Es decir, ellos lo van a manejar a su antojo. Esto es, si nos quieren apretar, lo van a depreciar. Ellos saben, sacan el dinero. Quizás venga, ve esta nota, ve que viene con lo de William Barr, republicano, con lo del Comando Norte y con lo de Kate Salazar. Oye, ya te mandaron un avisote. Es porque hay que ver, aquí tienes que tener una lectura multidimensional. ¿Y cuál crees que sea la posición de AMLO? ¿Está registrando estos avisos? Me imagino que sí, de tener operadores. ¿El canciller es consciente de lo que está ocurriendo? Bueno, ahorita está en Arabia Saudita, ¿viste? Por eso, pero te pregunto, ¿el canciller es consciente? Bueno, él es pro Macron, ¿no? Ya ves que lo quiere mucho. Sí, pero no estamos hablando de Francia, estamos hablando de los avisos que está enviando Estados Unidos. Yo creo que son profesionales, ¿no? Y sería una calamidad que tengamos novatos. No lo creo que sea este caso, ¿no? Son las 9 de la mañana, 22 minutos. ¿Se le puede complicar a México el escenario? ¿Lo ves? No. Bueno, sí, con Estados Unidos. Nuestro problema ahorita, lo que estoy viendo, la ucranización de México, y voy a hacer un ensayo próximamente que se llama la otanización de México. Quizás quiera Estados Unidos mucho más de lo que nosotros hemos dado y entregado. Eso también, nos guste o no, es la imagen en espejo de Ucrania con Rusia, lo de México con
Estados Unidos, pero a diferentes niveles y circunstancias. Porque también tienes poblaciones en común, muchas cosas, ¿no? Es más complejo. Pero mira, lo que yo quiero llegar básicamente, esos dos bloques regionales fuertes, bipolares, que es el de básicamente Rusia, China versus Estados Unidos, OTAN y Unión Europea. En realidad es Estados Unidos, los demás no existen. Con todo mi respeto. Mira, nunca te vas a encontrar en México y en Latinoamérica alguien más eurocéntrico y eurófilo que yo. Yo hablo mejor francés que español, con eso te digo todo. Ya para qué te digo más. Entonces, es decir, yo soy muy pro francés, sí, pero una cosa es ser que tu corazoncito y otra cosa es tu cerebro cómo funciona, pues tienes que razonar. Entonces, mira, hoy lo que estamos viendo para México en específico, lo que estoy viendo, le va a beneficiar, si es que no nos castigan, pues ya estoy viendo, ya empezaron los avisos inoportunos, lo de la cadena de suministro. México puede ser, y lo dice abiertamente Larry King de BlackRock, el que habla del fin de la globalización, igual con Brasil. Yo iría más tranquilo porque, acuérdate que los financieros no saben de geopolítica. Ellos creen que con el dinero compras todo. No es cierto, no va así. Las finanzas forman parte de un todo. Entonces, ahí lo que hay que ver es el nuevo orden petrolero mundial. Eso sí lo vamos a tener, y ya se está dando. Es decir, ya Arabia Saudita vende a China, Rusia le está vendiendo a India, y ahí te va el levantamiento de las sanciones, espectacular, porque en realidad fue bluff cuando dice Estados Unidos, ya corten el abasto de Rusia a Europa. Bueno, ¿y de dónde lo sustituyes? Estados Unidos no tiene lo suficiente. Qatar, que es una potencia gasera, lo comentó, oiga, nosotros no tenemos, ya hicimos un arreglo con Alemania, pero no tenemos gas suficiente para suplir el gas ruso. Y así entonces, ve los dos eventos espectaculares. Ya está Estados Unidos por firmar un acuerdo con Irán, potencia gasera de primer orden. ¿Por qué? Porque necesitan de urgencia el gas y el petróleo. Y con Venezuela, ya ves que se les erizaron los cabellos, no sé qué, ya se iban a suicidar, ¿no? Krause, toda la fauna de Televisa, el Caminche tumaleño, todos esos, tú ya los conoces bien. Bueno, entonces, que son propagandistas, no analizan primero que nada, ¿por qué? Porque no saben, así de fácil. Entonces tú ya sabes antes de que hablen qué van a decir. Lo de Venezuela. Ya está buscando Estados Unidos levantarle las sanciones a Venezuela a cambio del petróleo. ¿Por qué? Porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo cuando sumas el convencional con el no convencional. Entonces ya no le están haciendo tanto el feo a Maduro. Ya no, ahorita les empieza a caer bien. Malo, usando el término que me hiciste al inicio, ¿no? Los malos de ayer son los buenos de hoy. Irán, Venezuela, al final del cuenta ve cómo sucumbimos en la geopolítica. Y contradicciones al final de cuentas, también diría yo. Mira, en Estados Unidos no están pendientes de eso. Quisieron tirar a Maduro. No pudieron. Y no pudieron. Y después de eso, pues ahora quieren entablar relaciones comerciales. Necesitan con Venezuela. Petróleo. Es que no hay petróleo. Entonces ahí es donde entra México. ¿Pero de México qué? Bueno, depende, hay que sacar la suma y resta. Mira, es mejor tener petróleo en estos momentos que no tenerlo. Ya tener el petróleo en esta situación, y eso le da la razón histórica a Andrés Manuel, al presidente, nos guste o no, le da la razón con la extracción de petróleo, le apostó a la carta nacionalista, las refinerías, sobre todo ustedes aquí ya ves cómo la denigraron, ¿no? Pues resulta que esa es la corriente histórica. Los que no están en la corriente histórica son los turiferarios de la globalización, que ya está caduca y está muerta. Interesante, 9:27, me tengo que ir a la pausa, sin embargo, no quiero concluir sin preguntarte, ¿conoces el aeropuerto Felipe Ángeles? No me invitaron. No te invitaron a la inauguración. Oye, bueno, pues es que por todo lo que se ha dicho al respecto, ¿no? La descalificación, y dice ahora el presidente, ahí vienen ahora con el Tren Maya. Como no pudieron con el aeropuerto y no están pudiendo con la refinería, bueno, el Tren Maya. ¿Cuándo se inaugura la refinería Dos Bocas? En julio. En julio. Es igual se van a venir, son los mismos. Es decir, ya tienes la misma cacofonía que se va a repetir indefinidamente. ¿Qué tanto pega?
¿Permea en la gente? En un sector sí, en un sector sí pega, y te lo citan como si fuera la Biblia, ¿no? Pero mira, la gente pensante, la que realmente ve, etcétera, pues obviamente no te compra esas cosas, ¿no? Yo así lo veo. Yo, por ejemplo, la ruta Maya, el tren Maya, ¿no? Se me hace una obra extraordinaria. Ahora, agarran y te salen, ya son estos artistillas, muchos no son mexicanos, o son antimexicanos, o son de Televisa. Es la misma, es Krause. Lo que pasa es que no sé por qué no se quieren dar cuenta. Krause siempre ha manejado esas situaciones. Él y su hijo, ¿no? Ahora, bueno, ya, mejor ahí le paro. A lo que quiero llegar es que iba a decir algo muy fuerte. Entonces, mira, aquí lo que tiene uno que ver. Yo di clases de economía ambiental en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Sé de lo que hablo. No existiría Villahermosa, no existiría Nueva York, París, si te vas a todos esos conceptos que se están manejando para la ruta Maya. No habría progreso. El sur necesita progreso, está abandonado. Necesitamos. Pero todas las resistencias. Bueno, porque no les conviene, obviamente. Oye, no quería el Bronco quitarle su presupuesto a Chiapas para pagar la deuda de Nuevo León. No quieren ahora, con el proyecto del agua, desviar todo el río Pánuco para ir a suplir el abastecimiento de agua en Nuevo León. Bueno, que se compren una desalinizadora, vale $5,000 millones. ¿Por qué tienes que perjudicar a San Luis Potosí, a Veracruz, a Tamaulipas, quitarle su agua? ¿Por qué tienes que dañar a Chiapas, quitarle $60,000 millones cuando es el estado más pobre de la República per cápita? Ese es el modelo neoliberal, desgraciadamente. Un desprecio al sureste. Absoluto. Yo así lo veo. Es el gran desprecio al sur, y hoy más que nunca tenemos que defender a nuestro sur. Porque yo me considero sureño. Pero se ve también, Alfredo, y eso es una realidad, que hay un segmento de la población que apoya estas teorías y estas acciones. Todo lo del aeropuerto, tú lo viste en los memes, las redes, etcétera. Lo que pasa también, yo estoy viendo, ¿puedo decir algo? Sí. Una deficiencia en la comunicación. No estoy viendo respuesta de acción rápida. Hoy es muy moderno. Del gobierno federal. Obvio. Es decir, hoy necesitas equipos modernos, respuesta de acción rápida, que Jesús entiendan. no está haciendo su chamba. ¿Quién es? El vocero. No ¿Jesús lo ubico. Ramírez? No lo ubico. ¿Cuevas? No lo ubico. ¿No? ¿Tú sí? No, te pregunto. Tú eres el entrevistado. Pero hoy hay interacción. Hoy un entrevistado le pregunta al entrevistador. No, bueno, cuando me invitas a tu programa te contesto. Es un buen elemento, le tiene confianza el presidente, pero él viene de la vieja guardia. No entiende. No, estas cosas. ¿Cómo son no, las cosas? No. Hoy tienes que manejar, y no puedes manejar granjas de bots. Él cree que con las granjas de bots destruyes Eso no sirve. Tienes que tener respuestas muy inteligentes, rápidas, efectivas. Por ejemplo, lo de Santa Lucía. Ahorita está saliendo. A mí me ha llegado un piloto, amigo mío, italiano, se asombró con el aeropuerto. No te estoy hablando de las... ¿Para bien o para mal? No, para bien. Me dice, oye, es una maravilla, así me lo dijo. Yo aterricé, él aterrizó. ¿Por qué lo critican tanto? Dije, no, lo están criticando por fue mi explicación, ¿no? Porque te toma tiempo llegar a Santa Lucía. Es decir, no hubo coordinación o... Vienen de desfase las obras viales. Exacto. Entonces el aeropuerto sí quedó muy bien. Si es un problema llegar hoy, que eso es una realidad, lo reconoce el propio gobierno federal. Y están en proceso las obras de vialidad que van a conectar. Mira, yo conozco muchos aeropuertos en el mundo. Bueno, yo conozco prácticamente todo el mundo. A mí me tocó el viejo aeropuerto de Hong Kong, que literalmente bajabas al mar. No sé si te tocó a ti cuando viajaste por ese rumbo. Luego hicieron su aeropuerto de $20,000 millones, pero lo hicieron en forma transitoria. No fue así de inmediato. Es decir, hay una transición en donde dejas el anterior aeropuerto e inicias con el nuevo. En Estambul, yo acabo de estar hace 2-3 años, no recuerdo. En Estambul igual, el viejo aeropuerto y el nuevo aeropuerto. Entonces habían aviones que bajaban todavía en el viejo aeropuerto, sobre todo la carga, etcétera, etcétera, y los nuevos, algunos, empezaban el nuevo aeropuerto. Un aeropuerto que les costó también $20,000 millones. Y te digo otro, en Irán,
Fíjate cuántos aeropuertos usted ha nombrado. En Irán, en Teherán, igual, tienen un aeropuerto para los que vienen de Europa, nuevo, para las grandes personalidades, y otro que es el anterior, pero también están en transición. Yo creo que esa parte, desde lejos, pero yo no soy experto en materia aeronáutica, yo creo que falló. Todo esto le va a pegar a la 4T en las elecciones que vienen. ¿En la de junio? No, allá arrasa la 4T. Mira, yo no sé si... mira, Andrés Manuel le puedes criticar lo que sea, menos una cosa. Sabe ganar elecciones, nos consta. Y ya desde hace 30 años. Es decir, no es nuevo en esto. Es un genio para ganar elecciones, Andrés. Entonces, y otra cosa que le beneficia, porque también es suertudo. Ya ves que lee mucho a Maquiavelo, el príncipe. Habla de la fortuna. No hay oposición. Con se esto, están reagrupando, hablan que van en alianza. Eso lo vengo oyendo desde... Y ahora la figura es Colosio Jr., que es alcalde de Monterrey, que llama la atención que un alcalde de Monterrey, bueno, sí, pues así como la figura central para ir a una competencia presidencial. Sí, el problema es que ya está muy fracturada la oposición, de hecho, ¿no? Obviamente una que es con la franquicia, pero ya gran parte, bueno, tuve al PRI, con todo mi respeto, yo hablo mucho del primor, 3/4 partes del PRI, y lo vamos a ver en la votación de la reforma eléctrica, 3/4 partes del PRI ya están con el presidente López Obrador. ¿Tú das por hecho que van a votar a favor de la reforma? No lo sé, porque nunca sabes en México. Bueno, es que te iba a decir algo muy fuerte y mejor no lo digo. No, ya tenemos experiencia en muchas cosas. Depende ahí también, tú sabes, de las lubricaciones, ¿no? El oficio. El oficio, Pablo del oficio, las lubricaciones son muy poderosas, ¿no? Bueno, entonces eso ya, ¿te acuerdas del reloj que regalaba a Fidel Herrera, relojes Relox, ¿no? Pues si votabas tal o tal reforma. ¿Y para qué sigo? Con la reforma energética, oye, ¿cuánto se repartió de dinero por Videgaray y compañía? Ahí están todos los escándalos, etc. Entonces, yo ahí me iría con tiento, pero tiene esa suerte que y el PAN, pues hoy lo estoy viendo, ya hay PAN-MOR, ya hay alianza PAN-Morena. Ve los gobernadores, ¿cuántos? Vila, de Yucatán, Pedro Joaquín, Carlos, el medio hermano de Pedro. Velo. Yo diría todos los del PAN. Todos los del PAN. Porque antes sí había como un bloque, primero un bloque en contra. ¿te luego acuerdas? Fueron moviéndose unos y otros, hubo elecciones, salieron unos, llegaron otros, pero hoy veo prácticamente a todos los gobernadores respaldando al presidente, sí, y además argumentando en una posición institucional. Es nuestro presidente y si le va bien al presidente, le va a ir bien a nuestros estados. Lo que dijo Mauricio Curi, mi paisano, que además ni es de Querétaro, él es de la región de Orizaba, Córdoba. Oye, dije, no he visto a alguien de Morena que diga así, lo que él comentó. Dime a alguien de Morena que haya hablado a favor de López Obrador como lo hizo Mauricio Curi. No, y hablando de la unidad y deseándole además, que al presidente le vaya bien. Pero además no es un estado cualquiera. Y usando una palabra clave, Alfredo, que a mí me parece que es de lo más destacable: mezquindad. Sí. No podemos seguir en esta mezquindad deseando que le vaya mal al presidente, porque es desear que le vaya mal a México. Entonces hoy tenemos una oposición mezquina. Necesitamos una oposición gloriosa que piense por México. Así de fácil. Alfredo Jalife, siempre es un gusto tenerte en cabina. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el maestro Alfredo Jalife, donde nos habla que tenemos una oposición mezquina, básicamente porque y prácticamente no tiene nada la oposición, donde nada más desea estar en contra de nuestro presidente, no tiene proyecto, no tiene candidatos fuertes, pero sí tiene dinero y sí tiene presupuesto, que eso es parte fundamental hoy en día, porque el dinero mueve muchas cosas. Pero sin antes pedirte si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía. Pero pues ahí está AMLO el Magnífico, donde dice que va a arrasar en el 2024, que es especialista en ganar elecciones para el 2024. Nada más que para ese 2024, no nada más es darle presidenciable a nuestro presidente, sino también al siguiente presidente de Morena o presidenta, darle también recursos como diputados, mayoría absoluta de diputados, mayoría absoluta de senadores, porque nosotros también es nuestra responsabilidad darle armas para el siguiente
presidente y no tenga que estar negociando que con el PRI, que con el PAN, que con el Verde, que con el PT. Si nosotros le damos mayoría absoluta o calificada a Morena con diputados y senadores, se le va a hacer más fácil todas las reformas que hay por venir, porque vienen muchas reformas, porque también está en caso de que no llegara a pasar la reforma eléctrica para el 2024, podemos hacer, gane Morena, que gane la mayoría absoluta y calificativa de diputados y senadores, y miren, como cuchilla mantequilla para el 2024 del día 1. A ver, ¿se acuerdan que no pasan la de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? Ok, aquí va, esta vez sin moverle ninguna coma, ahí está, y pum, a votar para el 2024 y hacer pues básicamente algo, pues nosotros tenemos que la responsabilidad de ir a votar, de que, ay, es que tengo flojera, ay, es que estoy... No, pues ese día, pum, darle mayoría con diputados, darle mayoría con senadores absoluta, y así no nos vamos a estar quejando de que por qué tienen que estar negociando con el PRI, por qué tienen que estar negociando con el PAN, por qué tienen que estar negociando con el Verde, por qué con el PT, por qué con el PRD, porque es necesario para poder aprobar las reformas. Entonces, si nosotros les damos esos argumentos, pues básicamente tiene todo nuestro presidente para el siguiente presidente del 2024, pues salir victoriosos con las reformas. Y antes mencionarles, si puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Isabel OEG, saludos. Rodolfo Bernal, saludos. Juan José Valencia, saludos. Isabel OEG, saludos. Todos a votar este 10 de abril por AMLO 10 de abril por el 2022. Amparito Conte, fuera Lencho, juicio político. Jesús Pérez, más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y millones más latinos. Caballo de Troya para explotar y exportar al interior del tío Sam. Cristina Reyes Maya, saludos. Que siga AMLO, el presidente en México y sus ciudadanos. Necesitamos empoderamiento de un buen desarrollo económico. Israel Domi, saludos. Victoria, saludos. Luis Victoria, saludos. Siempre tal congruente con sus comentarios el señor Jalife. Y Fan Pachacón, Heider, pobre Jalife, pasó de ser un geopolítico a un masturbador de López Obrador, defiende la corrupción de la 4T, pobre Jalife, todos los días hay estúpidas mañaneras y dicen que no hay respuestas rápidas. Bueno, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. Si me puedes regalar un like a la página, un like al video, puedes apoyar un comentario y compartirlo para que mucho más personas nos vean, sería completamente fantástico. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima, bye, suscríbete.